Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Amparo. ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente buenas noches. Vamos a continuar en esta semana con la lectura de lo que es el seguro de lucro cesante. Como ya les pedí, les solicité por favor en la clase anterior que concluyan con la lectura de lo que correspondía al seguro de responsabilidad civil. El seguro de lucro cesante. Toda inversión en un negocio o industria en su generalidad se encuentra asegurada contra el riesgo de incendio y, según las circunstancias, complementada con los riesgos adicionales de explosión, huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo, terrorismo, etc. Es decir, una protección de los daños materiales que pueda sufrir el capital constituido por los bienes concernientes a edificios, maquinarias, mobiliario y existencias, pero no así, por efectos de un incendio, el perjuicio que irrogue la paralización del negocio, cuyas pérdidas consecuenciales están garantizadas mediante un seguro específico denominado lucro cesante, ¿ya? Que asume la responsabilidad de restituir al asegurado las pérdidas ocasionadas por dicha paralización. Para lograr el máximo de beneficio bajo este seguro, toda empresa debe asegurar un amplio periodo de interrupción, teniendo en cuenta el tiempo necesario que requiera para obtener la normalización del negocio. De manera que al término del ejercicio afectado, el asegurado cuenta con la misma utilidad como si el siniestro no hubiese ocurrido, quedando intacto su capital y reservas. El seguro empieza a operar en el momento en que comienza el siniestro y no termina sino cuando el negocio o industria esté funcionando normalmente de nuevo. También es conveniente aclarar que la póliza de lucro cesante ampara la interrupción en toda su amplitud cuando sea originada por un siniestro amparado por la póliza, ¿no?, de incendio. Esa es la condición sine qua non, sin la cual no puede haber seguro lucro cesante, ¿ya? Por ejemplo, si un incendio quema las existencias de algodón de una fábrica de hilados, ¿no?, en un momento de plena producción, la póliza de lucro cesante entra en acción respecto a todas las secciones paralizadas que estén amparadas por el seguro, aunque no hayan sufrido el menor daño las maquinarias ni los hilados en proceso. Se establece que la garantía prevista por la póliza comprende la pérdida de la utilidad bruta por la reducción del rendimiento del negocio y de los desembolsos extraordinarios. La reducción del rendimiento del negocio. ¿Qué es eso? Para los efectos de la indemnización, es la suma que se obtiene al aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la diferencia entre el rendimiento normal del negocio y el rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. Por desembolsos extraordinarios, se entiende que la suma indemnizable no excederá de la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la reducción en el rendimiento del negocio, en virtud del desembolso adicional que necesaria y razonablemente haya de incurrirse con el propósito de evitar o aminorar la reducción del rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. En los casos previstos, se deducirá
cualquier cantidad economizada durante el periodo de indemnización con respecto a los gastos estables asegurados que pudiesen cesar o reducirse a consecuencia del daño. Para tener el amparo completo y evitar tener que coasegurar proporcionalmente, el asegurado debe asegurar el periodo mayor de indemnización que corresponda a sus necesidades y el monto completo de sus utilidades anuales, incluyendo todo gasto estable que tendría que seguir desembolsando después de un incendio. De otro modo, si la suma asegurada fuere menor que la suma que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al rendimiento anual del negocio, el asegurado se constituirá en su propio asegurador hasta por el monto de la diferencia y, en consecuencia, la indemnización a pagar se reducirá proporcionalmente. ¿Qué se indemniza bajo una póliza de lucro cesante? A ver, acá tenemos en la página, vamos a tener esta página 6, ¿no? Un cuadrito donde estamos viendo dos flechas, ¿no? Una que indica la producción, otra es el dinero, ¿no? Y hay unos determinados costos fijos que son un mismo valor durante todo el tiempo, ¿no? De producción, por eso que es una línea ploma, ¿no? Luego tenemos los costos variables, ¿no? Que es la parte en rosado, y luego tenemos el beneficio neto esperado, que empieza desde el punto de inicio del punto de equilibrio, ¿ya? Desde cero llega a un punto de equilibrio y ahí empieza a obtenerse el beneficio neto esperado, ¿ya? Entonces, acá indican que A más B, o sea, el beneficio neto esperado, ¿no? Es el beneficio bruto esperado, ¿ya? ¿Qué se indemniza bajo una póliza de lucro cesante? Mientras la póliza de incendio en líneas aliadas se limita a indemnizar el daño material ocasionado directamente a los bienes afectados por un siniestro, la póliza de lucro cesante empieza a funcionar cuando se inicia un siniestro y no termina su aplicación mientras no complete el periodo máximo de indemnización asegurado o cesen los efectos de interrupción sobre el negocio. Un incendio relativamente pequeño, desde el punto de vista del daño material, puede afectar considerablemente y hasta totalmente las operaciones del cliente por corto o largo plazo. Así podemos citar como ejemplo los siguientes. A. Un incendio en la subestación eléctrica podría paralizar la maquinaria en toda la fábrica o en gran parte de ella. B. La destrucción de alguna maquinaria que forme parte integrante de un proceso largo y en cadena causaría interrupción paralizando todo el proceso. C. La destrucción de algún ingrediente esencial para la producción y que sea difícil su adquisición o que tome un tiempo, ¿no? Paralizaría toda la preparación del producto. Finalidad del seguro. El seguro básico de pérdida de utilidades tiene el propósito de A. Reembolsar la disminución en la utilidad neta ocasionada por la interrupción que resulte de daños ocasionados por el incendio u otros riesgos amparados. B. Reintegrar determinados gastos que continúan desembolsándose aun cuando el negocio se reduzca. C. Cargar con los gastos adicionales incurridos razonablemente con el único fin de rehabilitar el negocio. Los incisos A y B constituyen la utilidad bruta amparada por la póliza y el inciso C, el reembolso que hace la aseguradora al asegurado del costo adicional el que incurra para evitar la pérdida que de otro modo sufriría la aseguradora bajo A y B. Materia asegurada. El elemento básico de lo que se asegura se conoce por utilidad bruta, que es la suma de la utilidad neta del negocio antes de deducir los impuestos sobre las utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable de utilidad neta, los gastos estables del negocio, que se entiende por toda clase de gastos que no varían en proporción a la producción, por ejemplo, el costo de la materia prima y sus transportes, no son gastos estables, pero los alquileres, seguros, honorarios, etcétera, sí lo son.
Ejemplos relacionados en líneas generales con el arreglo de un siniestro. En el 3 tenemos un importe anual de rendimiento del negocio que representa 10 millones de dólares. El total anual de los gastos estables más la utilidad neta vendría a ser un 40% de los 10.000, que serían 4 millones de dólares. Por causa del siniestro, el rendimiento del negocio ha bajado 2 millones de dólares, ¿no? La indemnización pagadera será entonces de 40% de 2 millones, que sería 800. La contribución a los gastos estables y a la utilidad neta aportada por el rendimiento del negocio que subsiste se elevará a 40% de 8 millones, que vendrían a ser 3.200.000. En consecuencia, a pesar del siniestro, el asegurado conservará sin merma el importe de 4 millones para garantizarle el pago de los gastos estables y la percepción de la utilidad neta. Como en la mayoría de incendios, es posible tomar medidas especiales que puedan aminorar la baja causada por el siniestro, tales como alquiler temporal de un local u otro gasto extraordinario, de repente alquiler de una máquina, ¿no? Suponiendo que dicho costo representa 750.000 dólares y que la reducción del rendimiento del negocio ha quedado limitada tan solo a 1.500.000, el cálculo deberá establecerse de la siguiente forma. La indemnización pagadera será del 40% de 1.500.000, que son 600.000 dólares. La contribución de a los gastos estables y a la utilidad neta se elevará a 40% de 8.500.000, que vendrían a ser 3.400.000. Sumados ambos, permiten conservar al asegurado la misma suma de 4 millones, ya que la compañía le reembolsará los 750.000 invertidos por dichos gastos extraordinarios. Preguntas frecuentes. Para un conocimiento suficiente del seguro de lucro cesante en relación a su introducción en el mercado, estimamos por conveniente indicar las siguientes notas explicativas de ayuda frente a la mayoría de preguntas de los clientes. ¿Qué es el seguro de lucro cesante? Es una cobertura complementaria a la de incendios, en el sentido de que mientras el seguro de incendio ampara los daños materiales directos a los edificios, maquinarias, mercaderías, etc., el lucro cesante ampara la capacidad adquisitiva del negocio. La póliza de incendio responde de los daños materiales, pero mientras se procede a la tasación de los daños, reparación, reconstrucción y reinstalación, el negocio queda siempre paralizado en todo o en parte. La producción sufre una merma, pero los gastos estables, alquileres, sueldos, pago de luz, agua, esas cosas, siguen siendo desembolsadas, ¿no? Durante este periodo de paralización, la falta de utilidad sobre la producción que se deja realizar y la proporción en aumento que existe entre los gastos sin disminuir y la producción disminuida resultan en una pérdida considerable para el industrial o comerciante, cuya pérdida la póliza de lucro cesante tiene la misión de indemnizar. ¿Qué se cubre? El elemento básico que se asegura se conoce como utilidad bruta, que es la suma de A, la utilidad neta del negocio, antes de deducir los impuestos sobre utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable de la utilidad neta, más B, los gastos estables del negocio, que se entiendan por toda clase de gastos que no varían en proporción a la producción. Por ejemplo, el costo de la materia prima, ¿no? Su transporte, no son gastos estables, pero los alquileres, la prima de seguro, los honorarios, gastos de administración, etcétera, sí lo son. Dicha utilidad bruta suele tener en la mayoría de los negocios una relación más o menos fija con la cifra de producción, que puede expresarse en forma de porcentaje. Si la póliza responde de dicho porcentaje de la merma en la producción, el asegurado quedará resarcido de su pérdida. Ejemplo. Tenemos acá otro ejemplo. La producción anual de una industria antes del incendio es de 5 millones de dólares. Los gastos de producción, materia prima más transporte, son el 70%, que representan 3.500.000. Los gastos estables son el 20% de 5 millones, que vendrían a ser 1 millón. La utilidad neta, 10% después del incendio, es 500.000. La producción durante el periodo de indemnización disminuye en 2.500.000. Los gastos de producción, todavía el 70% de la producción,
1.750.000 reducido. Gastos estables siguen igual en la cifra, 1.000.000, ¿no? Y evidentemente hay una pérdida neta de 250.000, compensada con la utilidad de 500.000 antes del incendio. La indemnización, por lo tanto, ha de ser de 750.000, o sea, la misma proporción, 30% de la merma de la producción que la suma de los gastos estables y la utilidad neta. Gastos estables 20%, utilidad neta 10%, total 30%. ¿Qué son desembolsos extraordinarios en el seguro de lucro cesante? Generalmente, después de un incendio, el industrial o comerciante suele gastar unas cantidades de dinero para evitar la paralización o cuando menos para reducir la paralización al mínimo posible. Puede alquilar locales provisionalmente, hacer trabajar horas extraordinarias de sus operarios, pedir ayuda a sus competidores para cumplir pedidos pendientes a favor de sus clientes, y es natural que tales gastos sean también compensados por la póliza de lucro cesante, pero desde luego solamente hasta el importe de la utilidad bruta así evitada. Si la pérdida de utilidad bruta hubiera sido, digamos, de 750.000 sin incurrir en dichos gastos, pero gracias a haber incurrido en ellos se redujera a 200.000, entonces la póliza responde de los gastos hasta la diferencia, o sea, $550.000. ¿Qué es el periodo de indemnización y cómo se determina? Una vez extinguido el incendio, todos los daños materiales ya han sido sufridos, solamente queda la tarea de calcularlos. Pero la pérdida de utilidad bruta solamente comienza en aquel entonces y puede durar meses. Por lo tanto, en el seguro entra el factor del tiempo, que es el periodo de indemnización, que según la definición incluida en la póliza, ese periodo, con todo, desde la ocurrencia del daño, que determinará no más de tantos meses después, durante el cual los resultados del negocio se hayan afectado por causa del siniestro o por causa del mismo. El asegurado es el responsable de elegir un periodo de indemnización adecuado. Él es el más capacitado para juzgar las probables o los probables efectos de un incendio sobre la marcha de su negocio. Es necesario elegir un periodo de indemnización con cuidado. Un periodo demasiado largo resultaría el pago de una prima demasiado elevada, mientras un periodo demasiado corto podría dejar al asegurado insuficientemente amparado. Como quiera que los beneficios de la póliza cesan justamente al final del periodo de indemnización que en ella figura, aunque la paralización del negocio aún continuase. Cuando la suma asegurada es suficiente, se debe determinar una cifra representativa de la utilidad bruta, utilidad neta más gastos estables, durante el último ejercicio anual del negocio, ajustada como puede resultar necesario para reflejar la tendencia del negocio, o sea, en alta o baja, pues se debe recordar siempre que por la ocurrencia de un siniestro, el periodo de indemnización puede empezar a correr en cualquier momento durante la vigencia del seguro y que fácilmente puede tener que cubrir la utilidad bruta de un porvenir aún algo lejano. Por ejemplo, si la póliza de lucro cesante tiene la vigencia del 15 de enero de 2017 al 15 de enero de 2018 y el incendio cubierto bajo la póliza vigente de incendio ocurre el 14 de enero de 2018 y el periodo de indemnización es de 12 meses, la póliza de lucro cesante tendría que responder hasta el 14 de enero de 2019 y la utilidad bruta esperada del año 2018 también puede ser más alta que la del año 2017. De este modo, o de este ejemplo, también se desprende que el periodo de indemnización no tiene nada que ver con el periodo de cobertura de la póliza. Con tal que el incendio ocurra durante la vigencia de la póliza de incendio, la póliza de lucro cesante asume la responsabilidad del siniestro aún en el caso de que deje de tener vigencia durante el periodo de indemnización. ¿Qué sucede si la suma asegurada es insuficiente? Si la suma asegurada es inferior al importe real de la utilidad bruta que sirve para el cálculo de la prima, el asegurado se convierte en su propio asegurador por la diferencia. La compañía, de acuerdo con la regla proporcional, responde únicamente hasta por la proporción asegurada.
Es importante resaltar que si el asegurado opta por excluir determinados gastos estables, debe hacerse responsable para el pago de su propio incendio, de igual proporción de los desembolsos extraordinarios. Supongamos, por ejemplo, que la utilidad bruta es realmente 3 millones y que el asegurado ha optado por no asegurar los sueldos y jornales que suman 1 millón y la suma asegurada, por lo tanto, será de 2 millones. Si sus desembolsos extraordinarios para mantener el ritmo normal de producción o para minimizar la merma de producción a consecuencia del incendio son de $600,000, es evidente que la responsabilidad de la compañía bajo este concepto se limita a 400,000 como máximo, como quiera que el desembolso de los 200,000 restantes ha sido efectuado para proteger los sueldos y jornales no asegurados. ¿Cuál debe ser la suma asegurada de gastos estables y utilidad neta? Es suficiente considerar una suma global por estos conceptos. Sin embargo, los conceptos de gastos estables sí deben detallarse. Y aún más, ante la posibilidad de olvidar algún concepto de gastos, la póliza incluye el rubro de gastos varios, que no debe exceder del 5% de los gastos estables detallados. Si la pérdida de beneficios se debe a incendios ocurridos en locales ajenos al asegurado. Normalmente la póliza no cubre más que las consecuencias de un incendio ocurrido en los locales de la empresa asegurada, pero hay empresas que podrían experimentar una pérdida de utilidad bruta como consecuencia de un incendio ocurrido en locales distintos o ajenos de la empresa misma. Esta extensión de riesgo puede ser igualmente o cubierta por los seguros mediante una prima adicional. Para estos casos, la inclusión correspondería a locales cuyo incendio puede limitarse a entorpecer el acceso a los locales del asegurado. B, los locales donde se almacenan bienes pertenecientes al asegurado. C, locales de suministradores, desde los cuales se obtenga partes, componentes, bienes o materiales, o donde estos se fabriquen o se manipulen o donde se hagan trabajos por cuenta del negocio. D, locales donde se esté llevando a cabo un contrato. E, centrales generadoras de incendio, de gas, luz o agua y que suministre al asegurado sus necesidades correspondientes. Factores a tener en cuenta para obtener la suma asegurada. La utilidad bruta. Para obtenerla se le suma a la utilidad neta los gastos fijos, o sea, los que continuarán a pesar de que la fábrica o el negocio está en periodo de paralización. El juego de inventarios. Para que la utilidad bruta anual sea más exacta, debemos tener en cuenta el juego de inventarios, es decir, debemos restar a esta utilidad bruta las existencias de mercancías en bodega el primer día del año de ejercicio y sumar el valor de las existencias al último día del año. Porcentaje de crecimiento. Como el negocio o la industria, se supone, trae un crecimiento de un año o a oro, ¿no? A otro, perdón, y las cifras que sirven de base para el seguro corresponden al año anterior, debe incrementarse la utilidad bruta en un porcentaje que esté de acuerdo con dicho crecimiento en particular. En la página 21 tenemos el formato, ¿no?, para el cálculo de la suma asegurada. Es una relación de conceptos con montos. Obviamente todo esto es en soles, ¿no? Porque estamos en Perú. Están todos los montos que se tienen que chequear. Cálculo de la suma, para calcular la suma asegurada de lucro cesante. Coberturas. En nuestro mercado se utilizan 5 modalidades de cobertura cuyas alternativas se han denominado cédulas, que son las siguientes. 1, cédula A, sistema inglés, modalidad que tiene cobertura para que el negocio de la industria haya alcanzado su nivel normal de ingresos, limitado a la suma asegurada o al periodo de indemnización pactado. Si la asegurada, o si se asegura la utilidad bruta anual, utilidad neta más gastos estables proyectadas durante un periodo determinado de tiempo, después del siniestro, periodo de indemnización.
Se trata de una cobertura más conocida o más completa en relación con las otras cédulas, principalmente para empresas o industrias competitivas que a consecuencia del siniestro pueden perder el negocio, principalmente por prever el eventual periodo adicional para normalizar la producción y las ventas. El grado de sensibilidad de un negocio por asegurar expresa su grado de peligrosidad y dependiendo de dicho grado se aplicarán recargos o descuentos. C. Cédulas B y C. Sistema americano. La modalidad que supere la pérdida de utilidad bruta del negocio o industria durante el periodo de interrupción, el cual comienza con la fecha del año y termina cuando se haya construido, rechazado, se haya reconstruido, reparado o reemplazado los bienes afectados aunque no se haya establecido las ventas. Se asegura un porcentaje predeterminado de las ganancias brutas y corresponde a la diferencia entre el valor de ventas y el valor de costos. Cédula B se utiliza para riesgos industriales únicamente. Cédula C se utiliza para riesgos comerciales únicamente. Se entiende que toda empresa tiene que calcular el costo de las materias primas que entran en la producción, de sus compras para venta y los servicios por ofrecer a su clientela. De sus compras para reventa y los servicios por ofrecer a su clientela. A dicho costo agregarán los gastos de producción, conversión y distribución para preparar su servicio. Conocidas estas bases, calculará el movimiento que espera tener en un año, meses buenos con meses malos, y agregará los gastos de administración permanente y mercadeo, más un margen para las ganancias correspondientes al capital invertido y reservas para el futuro desarrollo de la empresa con todos los impuestos pagados. Coberturas. El total dividido por las unidades por producir o vender será el precio de venta por unidad. Otra forma de llegar al mismo fin es la de agregar los costos a un porcentaje fijo por artículo para cubrir los gastos de reembolso o para cubrir los gastos de indemnización, distribución y mercadeo, previendo ventas suficientes para cubrir el real gasto permanente en el curso del año. Este porcentaje se recarga, es a la vez un porcentaje de las ventas, del valor de la producción o de los servicios proporcionados. Las utilidades en cualquier nivel de producción, ventas o servicios pueden indicarse como la diferencia entre las entradas totales y costo total o como la diferencia entre la entrada prometida por la producción o venta y el costo promedio por la producción, multiplicando en ambos casos por el número de unidades. La indemnización que se establece bajo estas modalidades termina con la reposición física de la fábrica o negocio en operación y su elección es apropiada para actividades manufactureras y comerciales, principalmente para todas aquellas que tengan muy poca o ninguna competencia. Cabe destacar o cabe agregar que esta modalidad de cobertura no ampara la pérdida de ganancias derivada de la destrucción del comercio. Perdón, de los productos elaborados. 3. Cédula D. Indemniza un porcentaje adicional a los daños físicos. Solo es aplicable a negocios pequeños. Este porcentaje ha sido limitado al 33,1/3 para riesgos industriales y el 25% para riesgos comerciales. Cédula E. Se preestablece una indemnización diaria y se pagará de acuerdo a los días de interrupción del negocio. Solo cubre el lucro cesante o solo cubre gastos estables. La indemnización diaria no deberá ser mayor al total de gastos estables entre 360 días y con un límite de indemnización diaria de $1,000. Exclusiones.
Salvo pacto específico en contrario, este seguro no cubre pérdidas que, de acuerdo con los términos de esta póliza en su origen o extensión, sean causadas por explosión distinta a lo proveniente de incendio. Se exceptúan de esta regla únicamente las pérdidas causadas por la explosión del gas común de uso doméstico que se produzca en una casa habitación siempre y cuando esta última esté comprendida en el recinto o en el recinto de locales industriales o comerciales. Material para armas nucleares. La emisión de rayos ionizantes o contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de su combustión. Para los efectos de esta parte solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fisión o fusión nuclear que se sostiene por sí mismo. Robo durante el periodo, durante el siniestro o después del mismo. Exclusiones. Incendio de bosques, selvas, monte bajo, praderas, pampas, malezas o del fuego empleado para el despeje de terreno. Fermentación, vicio propio o combustión espontánea, la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los bienes utilizados por el asegurado en el negocio, cualquier medida que sobrevenga durante la ocurrencia de cualesquiera de los negocios efectuados por el de los hechos mencionados en este artículo que no está cubierta por este seguro, excepto en cuanto se pruebe conforme a ley que tal pérdida ocurrió con independencia de la ocurrencia de tales hechos. Aparatos eléctricos. La aseguradora no responde de las pérdidas que resulten de una interrupción o perturbación del negocio causada por daños y o vínculos y o desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por variación en la provisión de energía, a menos que provoque incendio. En ese caso, solo se responderá por la interrupción o perturbación del negocio causado, ¿no?, por tal incendio. Obligaciones del asegurado en caso de siniestro. Al ocurrir un siniestro, el asegurado deberá informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro del plazo de los 3 días desde que ocurrió lo conoció, ya sea telefónicamente o acercándose a cualquiera de sus oficinas, además de confirmarlo cuanto antes por escrito. La omisión o el retardo solo son excusables por fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho, sin culpa o negligencia. El asegurado no pierde el derecho que le asista informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro del plazo de los 3 días desde que ocurrió o lo conoció, ya sea telefónicamente o acercándose a cualquiera de sus oficinas, además de confirmarlo cuanto antes por escrito. La omisión o retardo solo son excusables por fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho, sin culpa o negligencia. El asegurado no pierde el derecho que le asista a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Hacer y permitir que se adopten todas las medidas que sean razonablemente necesarias para disminuir o eliminar la interrupción en el negocio por causa del daño para evitar o reducir los perjuicios consiguientes, prestando la debida cooperación. La aseguradora está facultada para examinar las medidas tomadas por el asegurado y complementarlas según su criterio. Perdón. Facilitar a la aseguradora y a los peritos designados por ella las investigaciones, comprobaciones y exámenes destinados a establecer la causa del daño y evaluación de las pérdidas. Con este fin, queda obligado a permitir la inspección de sus libros de contabilidad, inventarios, balances, registros, estadísticas, comprobantes,
y demás documentación referentes al ejercicio económico en curso y a los 3 ejercicios anteriores a este. Confeccionar a solicitud de la aseguradora balances de comprobación al inicio del negocio, reservándose la aseguradora el derecho a participar por intermedio de sus técnicos o peritos en el inventario. Lucro cesante contingente. Concepto. Facilitar a la aseguradora y a los peritos designados por ella las investigaciones, comprobaciones y exámenes destinados a establecer la causa del daño y evaluación de las pérdidas. Con este fin, queda obligado a permitir la inspección de sus libros de contabilidad, inventarios, balances, registros, estadísticas, comprobantes y demás documentación referentes al ejercicio económico en curso o a los 3 ejercicios anteriores a este. Confeccionar a solicitud de la aseguradora balances de comprobación al inicio del negocio, reservándose la aseguradora el derecho a participar por intermedio de sus técnicos o peritos en el inventario. Este tipo de cobertura, el lucro cesante contingente, se conoce también en el Reino Unido como cobertura de gastos adicionales contingentes. En los Estados Unidos se utiliza el término elemento temporal contingente. En otras partes del mundo se utiliza términos como ingresos contingentes de negocio, seguro de bienes dependientes y seguro de periodo de carencia. La pérdida de un proveedor logístico o un bien aportante, ¿no?, constituye hasta hoy la mayor exposición en comparación con la pérdida de cualquier otro bien dependiente. El cliente como bien receptor o el servicio por venta como bien líder. Por supuesto que esta afirmación puede cambiar en el futuro inmediato dependiendo del mayor desarrollo potencial de modelos comerciales. El lucro cesante inducido se confunde con frecuencia con el lucro cesante contingente. El primero resulta exclusivamente de una interrupción de la cadena de suministros dentro de una organización, por ejemplo, una planta A abasteciendo a una planta B dentro del mismo grupo. Las conexiones comerciales entre las entidades dentro de una misma organización se llaman interdependencias desde el punto de vista de los seguros. El lucro cesante contingente es una interrupción de la cadena de suministros debido a un evento que ocurre fuera de la organización y que afecta a un proveedor, cliente y otro bien dependiente. Diferencia entre el lucro cesante y el lucro cesante contingente. La diferencia más obvia entre ellos reside en el hecho de que en el lucro cesante contingente, el asegurado no se enfrenta a daños en sus propias instalaciones, sino a daños sufridos por un tercero o proveedor o cliente fuera de la organización. No se podría hablar de forma independiente de cada uno de ellos, ya que el lucro cesante es una extensión del daño a la propiedad y el lucro cesante contingente es una extensión del lucro cesante. Para que la cobertura del lucro cesante contingente se aplique a una pérdida, se debe asegurar el evento y el tipo de daño físico involucrado bajo la póliza de seguro de la empresa. Por ejemplo, una organización se encuentra ubicada en París, mientras que su proveedor se encuentra en Indonesia, en un área expuesta a tsunamis. Claramente la organización no requiere de cobertura contra tsunamis para sus propios activos en París. Sin embargo, si no posee esta cobertura contra tsunamis en su póliza y su proveedor principal en Indonesia cierra debido a un tsunami, no se activará la protección contra lucro cesante contingente. 3. Exclusiones. Típicamente, el seguro para lucro cesante contingente no cubre interrupciones de servicios públicos, interrupciones de autoridades civiles o militares, interrupciones por falta de acceso o salida, independencias dentro de una organización o pérdidas causadas por un cambio de temperatura debido al daño de equipo de calefacción o refrigeración. Ok, chicos, con esto hemos llegado a la culminación de este recurso de lucro cesante. Por favor, les reitero que tienen que culminar con la lectura del recurso de responsabilidad civil, ¿ya? Y bueno, ya me está quedando menos de un minuto. Les agradezco su atención y
ya nos estaremos viendo con ustedes la próxima semana. Buenas noches con todos y gracias nuevamente.